tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí hoy acompañando, con el honor y el placer de acompañar a una gran escritora, una gran mujer, Ángeles Caso. Quiero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí hoy acompañándonos y desde luego a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha por abrirnos una vez más sus puertas, las puertas de su casa, que también es la nuestra. Hoy, continuando, como ha dicho Consuelo, con el ciclo de conferencias titulado Una aproximación cultural a la violencia hacia las mujeres, organizada por la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha a través de su unidad, la Unidad de Coordinación de la Violencia contra las Mujeres. Traemos aquí a Ángeles Caso para hablar precisamente de todas esas mujeres olvidadas a lo largo de la historia, enterradas con un papel muy relevante que ella ahora nos va a contar, pero que sin embargo han sido absolutamente arrancadas de las páginas de la historia. Injustamente, por cierto, y evidentemente, claro. Todos conocéis sobradamente a Ángeles Caso, pero yo voy a hacer un pequeño recordatorio, pequeños datos de su biografía y de sus obras. Ángeles Caso nace en Gijón, de su madre hereda el carácter creativo, de su padre, catedrático de literatura, la curiosidad y el rigor intelectual. Él fue quien le transmitió el amor por la literatura, el arte y la música y también por la naturaleza, las más poderosas pasiones de su vida, aparte de las humanas. Se licencia en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, pero después opta por la práctica del periodismo, como todos sabemos, iniciando su carrera dentro de Televisión Española, donde presentó el telediario y también el magazine de entrevistas La Tarde. Quería ser escritora desde pequeña, desde que su padre todas las tardes le contaba los cuentos de Ulises, de Alonso Quijano, de Platero, o le recitaba misteriosos poemas del romancero. Y como escritora, en esta faceta procura alternar la novela con el ensayo, la biografía, los guiones de cine, la traducción en varias lenguas, francés, inglés, italiano y portugués, y cualquier otra posibilidad que se ponga a su alcance y que le se ponga un reto intelectual. Alterna la narrativa con ensayos históricos, prestando una especial atención a la edad moderna y la visión de la mujer a lo largo de toda la historia, como todos conocemos. Hasta a través de sus obras pretende dar voz a todas aquellas seres humanos, especialmente mujeres, que han sido desgraciadamente silenciados para que de algún modo, a través de su palabra, sean escuchados. Es también autora del guión de la película Deseo 2002 de Gerardo Vera. Y en la actualidad es emprendedora propietaria de la editorial La Letra Azul. No, yo no, el banco, Ya, el banco. Bueno, tú dando la cara. Bueno. El banco... Gracias al éxito de sus primeras novelas, llega a ser finalista del Planeta con El peso de las sombras, una magnífica novela en el 94. Y a partir de entonces decide poner el periodismo en un segundo término para dedicarse a la escritura, aunque todavía colabora de manera ocasional con varios medios de comunicación en televisión y en radio. Un largo silencio supone su siguiente gran éxito al conseguir el premio Fernando Lara de novela en el año 2000. Y en el 2009, como todos sabemos, alcanza el gran galardón de las letras españolas, el mejor dotado en español, al recibir el Planeta por su obra Contra el viento. Ella, en todas sus obras, reivindica el lugar de las mujeres en la historia y en la sociedad y fomenta la educación en igualdad, que también es uno de sus grandes empeños a través de sus obras. En Las Olvidadas, obra de la que seguramente ahora nos hablará con alguna de sus protagonistas, Ángeles rastrea la vida de todas esas mujeres excepcionales que precedieron a las creadoras del mundo actual y que sufrieron la hostilidad hacia la cultura femenina. Algunas llegaron a obtener el reconocimiento de sus contemporáneos como Hildegarda de Bingen, consejera de papas y emperadores, Cristina de Pisan, cronista de Historia de Francia, Beatriz Galindo, preceptora de latín de Isabel la Católica, o Afra Ben, dramaturga y espía en la Inglaterra de la Restauración. Pero la historia las borró de sus índices, postergándolas de nuevo al silencio del que ellas siempre habían intentado huir. La poetisa Safo nos dijo, como una especie de premonición, os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Por fortuna, gracias al trabajo de mujeres como Ángeles, esto está siendo así, esta premonición se cumple. Todas estas mujeres de las que hoy nos va a hablar Ángeles tuvieron que luchar contra las normas dictadas contra las mujeres por hombres.
por considerarles seres caprichosos, absolutamente mudables, llenas de contradicciones por su condición física de mujer, y poco o nada inteligentes. Sin embargo, todas estas mujeres de las que ella nos hablará y aquellas que no aparecen en los libros de historia, pero que existieron, dejando una importante huella, a pesar de que se las intentara ocultar, lucharon como auténticas heroínas por hacerse oír. Ella nos contará muchas cosas sobre esto, a pesar de jugarse en ocasiones su prestigio, su credibilidad y, por qué no, también su vida. La rebeldía está en el carácter intrínseco de todas las mujeres, que no queremos someternos a los dictados del varón y que pretendemos defender nuestra valía y alzar nuestra voz. Ahora, porque desgraciadamente ahora todavía sigue habiendo lugares donde el alzar la voz de una mujer supone el arriesgar su vida, entonces también se les negó y por tanto se les violó uno de los derechos humanos que tenemos todos los seres que habitamos este planeta Tierra. En estos tiempos que corren, nosotras nos podemos sentir abandonadas, puesto que las que estamos hoy aquí en el mundo occidental hemos abandonado el ostracismo, la persecución y la dominación, cosa que no sucedió igual con las mujeres que nos precedieron, pero como he dicho, siguen existiendo muchos países y lugares en este mundo donde la situación continúa siendo tan precaria, como hace siglos ya lo era. Yo ya me voy a callar porque creo que quien tiene que hablar aquí es nuestra protagonista, Ángeles. A mí me gustaría darle enhorabuena y decirle que cómo se le ocurre hacer un trabajo como el que estás haciendo, porque realmente es un trabajo de muchísimas horas de estudio, de muchísimas horas de documentación y a veces, creo, muy poco agradecido. Muchísimas gracias, Macarena. Ahora te contesto primero. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido y gracias en particular a la delegación del Gobierno y, bueno, sobre todo a Consuelo y al equipo del departamento. No sé, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, pero bueno, quienes se ocupan de luchar contra la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor estar aquí en esta hermosísima biblioteca de Castilla-La Mancha y en esta extraordinaria ciudad. ¿Es un trabajo desagradecido? No, todo lo contrario. Es un trabajo esforzado. A veces es como ir a la mina, o sea, yo que soy asturiana, ¿no? Tienes que sacar el pico y ponerte a picar, a ver si en medio de esa roca en la que estás picando aparece una veta de oro, ¿no? O de carbón, en fin, de algo que valga la pena. Porque la historia de las mujeres, la genealogía femenina, está oculta, hundida en un pozo muy profundo o sepultada bajo toneladas de insultos, de menosprecios, ¿no? De mentiras, de calumnias, de malas apreciaciones. Entonces, hay que iluminar el pozo o hay que levantar todo ese terreno agreste que las cubre, ese terreno misógino, ¿no? Que las cubre. Pero es un trabajo muy agradecido porque a mí me ha generado muchísima satisfacción. He visto muchas veces la cara de la gente, la emoción de la gente. Mirad, la semana pasada estuve en Mérida dando una conferencia sobre una gran mujer, doña Emilia Pardo Bazán, y visité el Museo Romano y me lo enseñó una conservadora. Y cuando me recibió a la puerta del museo, se puso a llorar porque me dijo que uno de mis libros, Las Olvidadas, le había cambiado la vida. Ella estaba a punto de renunciar ya a seguir dedicándose a la historia y a la historia del arte y de repente, bueno, leyó mi libro y mi libro le hizo pensar, no, quiero seguir en esto es lo que quiero hacer. Y bueno, ha acabado trabajando como conservadora en el Museo Arqueológico de Mérida, que no es ninguna tontería, ¿no? Y empezó a llorar. Mira, aunque solo te pase eso una vez en la vida, que me ha pasado muchas, quizá esta ha sido una de las más, en las que la emoción ha sido más obvia, ¿no? Pero me ha pasado tantas veces encontrarme con palabras de gente agradecida, de mujeres emocionadas, ¿no? Y hombres también, que no, a mí me compensa el esfuerzo, me compensa muchísimo.
Porque es que como mujer, pero no solo como mujer, como historiadora y como persona, como miembro de esta especie llamada Homo sapiens, no mulier sapiens, sino Homo sapiens, pues me fastidian, me molestan mucho las injusticias y me molesta que se haga pasar por verdad científica lo que no lo es. Entonces, el relato de la historia que yo estudié y que me imagino que todas las personas que estamos aquí hemos estudiado y que siguen estudiando nuestras niñas y nuestros niños, y es lo que más me preocupa, es un relato absolutamente patriarcal, androcéntrico, es decir, centrado en las figuras y en el papel de los hombres en la historia, y de la que las mujeres apenas forman parte, ¿no? Y es mentira. Es que ese relato no es verdad. Entonces voy a intentar desmontarlo un poco con algunos ejemplos. Y el primero es muy evidente, ¿no? Estamos cansadas de oír las mujeres no se han incorporado al mercado laboral hasta bien entrado el siglo XX. Yo os pregunto a todas y a todos, ¿qué hacían vuestras madres, vuestras abuelas, vuestras bisabuelas? Yo sé muy bien lo que hacían las mías. Mi madre trabajó muchos años en una oficina, mi abuela trabajó, mi abuela materna trabajó en una oficina, mi abuela paterna era campesina en un pueblo al lado de Covadonga y sé muy bien que toda la vida las campesinas trabajaron exactamente igual que los campesinos y más, porque además ellas cuidaban también de la casa, pero hacían el resto de las actividades, las compartían con los hombres. Sé muy bien quiénes eran mis antepasadas y sé muy bien que la mayor parte de mis antepasadas trabajaron. Que no me cuenten este cuento de que las mujeres no hemos trabajado hasta la segunda mitad del siglo XX. La inmensa mayoría de las mujeres que han vivido sobre este planeta han trabajado. No solo el trabajo doméstico, que es lo que nos quieren hacer creer. No, no, no. Han trabajado en otras muchísimas actividades. Pero de esto no se habla. Nos han contado ese relato, han inventado ese lema y nos lo hemos creído, ¿no? Si miramos hacia atrás y si miramos como hay que mirar, no con la mirada patriarcal con la que se han estudiado los documentos históricos tradicionalmente, si miramos con una mirada en la que nos quitemos los prejuicios, analizamos esos documentos y encontramos otras cosas muy diferentes que nos hacen deconstruir todo ese relato y reconstruirlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si yo os digo que en los censos de población que se han ido haciendo en Europa desde el siglo XVI prácticamente, si los miramos sin la lupa patriarcal, sino con la objetividad que debería tener la ciencia histórica, la ciencia en el sentido de análisis de los documentos, lectura de los documentos y análisis de los documentos, descubrimos que en la mayor parte de los censos se nos cuenta que, en general, hasta el 80% de las mujeres que aparecen censadas en las ciudades europeas trabajaban, no estaban en su casa cuidando de los niños y de los pucheros, curraban. Por supuesto, las del campo. Eso yo creo que todas lo sabemos porque todas descendemos de mujeres del campo, ¿no? Y sabemos cómo trabajaban. Pero las que estaban en la ciudad también trabajaban, ¿eh? Eran taberneras, eran artesanas, se dedicaban a toda clase de actividades artesanales, zapateras, costureras, hacedoras de cacharros, de cestas, de zapatos, de sombreros, de ropa, de lo que hiciera falta. Eran criadas por millones y millones de mujeres, seguramente muchas de nuestras antepasadas, han nutrido durante miles de años las filas de la servidumbre
antes de la esclavitud y después de la servidumbre. Eso no es trabajar. Ser criada no es trabajar, o ser esclava no es trabajar. Han sido lavanderas, planchadoras, han sido prostitutas, en fin, han ejercido toda clase de profesiones. Y a veces esos documentos históricos de los censos de población nos ofrecen muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, hubo ciudades en Alemania en las que hasta el siglo XVIII profesiones como la albañilería era ejercida por las mujeres. Las mujeres eran las maestras de albañilería, ¿eh? Y los hombres eran los ayudantes. O la conducción de carretas. Siempre pensamos, el carretero. Bueno, pues en las ciudades alemanas hasta el siglo XVIII había muchas carreteras, no solo carreteros, ¿no? Volviendo a la albañilería, voy a enlazar por ahí con el tema de la historia del arte y voy a irme a los orígenes. Todos conocéis las pinturas del Paleolítico, ¿no? Las pinturas rupestres que en España tenemos representaciones extraordinarias, ¿no? Todas las cuevas de la cornisa cantábrica, pues Tito Bustillo, Altamira, El Castillo, en fin, tantas extraordinarias de Asturias y de Cantabria, sobre todo, que son, bueno, forman parte de las expresiones artísticas más antiguas del género humano. Son obras que son de hace 40.000, 30.000, 25.000 años, ¿no? Las cuevas paleolíticas, y no solo las de Europa, porque esto aparece en otros muchos lugares del mundo y en épocas, en edades diferentes, pero que todas corresponden, digamos, con culturas de cazadores, recolectores, hay muchas manos representadas. Les gustaba mucho poner sus manos. En la Cueva del Castillo, en Cantabria, hay un techo entero lleno de manos, ¿no? En el que aparecen, creo que son casi un centenar de manos. Las personas que las hicieron se pintaron las manos con los pigmentos y los dejaron sobre la pared y el techo de la roca. Otras veces lo que hacían era al revés, ponían la mano y soplaban los pigmentos alrededor, ¿no? Si yo os digo quién pintó Altamira, quién pintó Tito Bustillo, ¿qué os imagináis? Hombres, por supuesto, hombres, ¿no? Entrando allí con vestidos con pieles y entrando allí a pintar esas obras de arte extraordinarias, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos, porque se ha estudiado, se ha analizado científicamente, que la mitad de las manos que aparecen en las cuevas son de mujeres. Digo, se ha estudiado científicamente porque se ha descubierto en los últimos años que hay una relación, una ratio en los dedos de las manos que aclara sin ningún género de dudas qué manos son de varón y qué manos son de hembra y por lo tanto se puede estudiar. Se han diseñado unos programas de ordenador que lo estudian y se ha descubierto que la mitad de las manos de las cuevas del Paleolítico europeo, pero también de las pinturas, por ejemplo, de Borneo, que son de otra época posterior, pero que también responden a cazadores recolectores y en otros muchos lugares, son de mujeres. Si las mujeres dejaron sus manos allí, no tenemos ninguna razón para pensar que no accedieran también a pintar los bisontes, los ciervos, los caballos. Pero claro, habrá quien diga, bueno, las manos sí, pero los bisontes no. En fin, ya seguro que hay gente que hace este discurso, ¿no? Pero ya no se puede sostener, porque científicamente, de verdad, se ha demostrado que las mujeres estaban en esas cuevas y participaban de la creación artística. No sé si ellas la considerarían artística o cuál sería su consideración, pero para nosotros son obras de arte, de esa creación artística que nos han dejado como un legado de los orígenes de la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí, que son nuestros orígenes, podemos reconstruirlo todo, ¿eh? Se han encontrado recientemente al menos 2 esqueletos de mujeres de esa época, de las culturas de cazadores-recolectores, rodeadas de armas de caza.
si las enterraron con armas de caza, lo lógico es interpretar que es que cazaban, porque sabemos que siempre tradicionalmente se ha enterrado a los seres humanos en las culturas más antiguas con los objetos que utilizaban en su vida terrestre, digamos, ¿no? Por lo tanto, eran mujeres cazadoras, ¿sí? En tiempos incluso más recientes, no sé si os suena la dama de Baza, que es muy parecida a la dama de Elche, ¿no? Es una escultura bellísima de la cultura ibérica que se encontró en una tumba de un guerrero ibérico que apareció en Baza, en la ciudad de Granada, un pueblo de Granada, en los años 70, finales de los 70, ¿no? Ahí se excavó esta tumba con un guerrero rodeado de sus armas, armas muy poderosas, muy ricas, tal, muy labradas, muy talladas. Y bueno, resulta que ahora se ha vuelto a echar un vistazo a los huesos del guerrero que estaba enterrado donde estaba también esa escultura de la dama de Baza, que se dijo, bueno, pues esto es una diosa que le acompañaba en la tumba. Oh, sorpresa, la dama de Baza era un señor. El hombre enterrado, el guerrero enterrado con sus armas, era una señora, no era un señor, ¿no? ¿Podemos interpretar que era una guerrera? Pues puede ser. De hecho, tenemos constancia, documentos históricos que nos cuentan, por ejemplo, que en las tribus celtas las mujeres peleaban al lado de los hombres. Los documentos romanos lo cuentan. Hablan incluso de cómo los emperadores romanos, cuando organizaban sus grandes procesiones, los triunfos que llamaban, ¿no? Llevaban a los vencidos a pasearse por Roma para demostrar su inmenso poder y las enormes victorias que habían logrado, paseaban a las guerreras de los pueblos celtas y de otros pueblos de los que ellos llamaban bárbaros, pero eran muy famosas las de los celtas, las paseaban y les daban una relevancia especial porque les llamaba la atención. Bueno, a los romanos les llamaba la atención que las mujeres peleasen, pero no les llamaba la atención que las mujeres hiciesen otras muchísimas actividades de las que, como muchas de las que os he mencionado antes y que por supuesto las mujeres del pueblo romano practicaban exactamente igual que los hombres, ¿no? La arqueología actual, la lectura que los historiadores ahora mismo están haciendo de la arqueología, les está llevando a conclusiones muy sorprendentes, ¿no? Pero que yo creo que nos explican muy bien, contextualizan muy bien qué es lo que ha ocurrido. La idea que parece abrirse paso ahora mismo es la de que durante milenios las sociedades humanas fueron igualitarias, ¿eh? Esas gentes que cazaban y recolectaban, tanto neandertales como luego Homo sapiens, esas gentes que nos dejaron sus manos en las paredes de las cuevas y los bisontes, se conformaban en pequeños grupos humanos igualitarios, en los que todos hacían de todo. Sabemos, os digo que se han encontrado ya restos de mujeres enterradas con sus armas de caza, sabemos que las mujeres cazaban, sabemos que las mujeres participaban, porque se pueden estudiar los huesos, entonces se sabe, ahora ya se sabe muy bien qué tipo de actividades realizaban, qué tipo de heridas recibían, y no hay diferencias, no hay grandes diferencias entre las actividades que realizaban los cazadores recolectores y las actividades que realizaban las cazadoras recolectoras. Seguramente habría momentos mientras estuviesen criando a sus hijos en los que estarían un poco más protegidas, pero no tenían hijos uno detrás de otro, como también pensamos, ¿no? Esas mujeres estaban dedicadas a quedarse preñadas y parir. No. Ahora se sabe muy bien que tenían sus propios sistemas de control de la natalidad, no les interesaba que los pequeños grupos en los que vivían se hicieran demasiado grandes y por lo tanto no tenían hijos continuamente.
Entonces había periodos en los que seguramente la actividad de la mujer estaba más limitada, pero durante buena parte de sus años la mujer participaba de las mismas actividades que el hombre. Empecemos a desmontar ya ahí todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que explica el nacimiento del patriarcado? Pues hay una explicación que además se basa en hallazgos arqueológicos y en documentos, que es muy sugerente, ¿no? Y puede explicar muy bien lo que ocurrió. El neolítico empieza, bueno, alrededor del año 5000, 4000 antes de Cristo, más o menos en la zona de lo que ahora llamamos Oriente Próximo, Oriente Medio, la zona de Irán, Irak, Jordania, Arabia, Israel, Palestina, toda esta zona, ¿no? Ahí empieza el neolítico. Lo que ocurre es que los cazadores recolectores aprenden a domar tanto una serie de especies vegetales como una serie de especies animales. Por lo tanto, ya no necesitan llevar una vida nómada en busca de las mejores cosechas y de los mejores animales para cazar según los momentos del año. Empiezan a aposentarse, a asentarse, nacen los primeros poblados fijos de la humanidad, empiezan a cultivar y a tener ganado, empieza a haber excedentes. De repente un año hay una cosecha inmensa y hay una familia que en vez de cultivar, pues no sé, el mismo territorio que la familia de al lado, cultivó un territorio 3 veces más grande porque tienen más hijos o porque trabajaron mucho más y entonces tienen mucho más trigo o cebada que la familia de al lado. Esta familia que tiene más trigo o cebada acumula ese trigo o esa cebada. Y cuando la familia de al lado se le acaba su trigo y necesita comer, esta familia dice, pero yo te lo cambio por los filetes de tus vacas, ¿no? Que las tienes muy floridas. Y empieza el comercio. Bueno, ya existía el comercio, pero lo que entendemos realmente por comercio. Empiezan los excedentes de bienes, empieza gente a almacenar productos de primera necesidad, por lo tanto, esas familias empiezan a hacerse ricas, también aumenta la población, los asentamientos empiezan a hacerse más grandes, las familias ricas cada vez son más ricas, los pequeños poblados terminan convirtiéndose en ciudades, las familias ricas se hacen dueñas de esas ciudades, acaban siendo los reyes y las reinas, las sacerdotisas y los sacerdotes, propietarios y propietarias de los territorios, nacen, por lo tanto, los estados, nacen los ejércitos, porque las familias ricas necesitan quienes les protejan para que no les roben y no les saqueen y para preservar los territorios que empiezan a conquistar, etcétera, etcétera. Yo creo que con esta explicación se entiende bien cuál es el proceso, ¿no? Nosotros somos la civilización occidental, somos herederos de ese proceso que nace en esa zona del mundo, en ese Oriente Medio donde, según la Biblia, estuvo el paraíso terrenal. Yo creo que la Biblia lo cuenta muy bien, ¿no? Adán y Eva son expulsados del paraíso, donde todo estaba al alcance de la mano, que es el tiempo de los cazadores-recolectores, que vivían mucho mejor de lo que creemos que vivían, según dicen ahora los científicos y los arqueólogos, y nace como cuenta la Biblia, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, que es el mundo ya de los seres que nos asentamos, ¿no? Y ahí empieza el patriarcado. Ahí empieza el patriarcado. Y esto está estudiado. Se han estudiado los restos arqueológicos y las tablillas de las civilizaciones acadias, sumerias, las civilizaciones que poblaron la zona entre el Tigris y el Éufrates, esta zona que es la primera zona civilizada del mundo. Yo no voy a hablar de la zona de China porque he seguido de la India, ese es otro territorio del mundo nuestro, digamos, ¿no? Se ha estudiado todo eso y se ha visto cómo en ese proceso
de aparición de las ciudades, de los estados, de la monarquía, de los ejércitos, etc., hay una transformación religiosa muy importante. Esto se ve en los restos arqueológicos y en las tablillas que sabéis que se pueden leer, que afortunadamente conocemos, podemos transcribir, porque se han identificado los alfabetos y se pueden traducir a nuestros idiomas, ¿no? Entonces, entre el año más o menos 4000 antes de Cristo y el 3000, o sea, es un proceso largo y lento, el 3000, el 2500, proceso de 1000 y pico años, que calor hace aquí, los templos dedicados a las diosas, que eran muy poderosas, van desapareciendo y van convirtiéndose en templos dedicados a dioses masculinos. Es decir, hubo un momento en el que había diosas y dioses que convivían prácticamente en igualdad, pero sí parece que en determinadas ciudades, por lo menos las diosas, eran más poderosas, más protectoras que los dioses, bueno, probablemente porque tenían más que ver con las propias raíces de la vida. Y eso, en ese proceso de aparición de las ciudades, de los estados, de las monarquías, va desapareciendo, las diosas van convirtiéndose, no desaparecen del todo, pero van convirtiéndose en divinidades menores, y templos dedicados a diosas pasan a convertirse en templos dedicados a dioses, que son ahora los grandes dueños de las ciudades, de los estados y de los imperios. Y todo eso, bueno, sigue la evolución a lo largo de muchísimo tiempo hasta que llegamos a la civilización judía con un único Dios masculino. Ese es el proceso de patriarcalización de la sociedad. Tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con el nacimiento del poder, de las jerarquías, tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con el control del cuerpo de la mujer. El hombre que tiene propiedades necesita estar seguro de que sus propiedades van a ser heredadas por sus hijos de verdad, por su propia sangre, y no las van a heredar los hijos de otro. Hasta que no existe la propiedad privada, parece ser, y además con los estudios antropológicos de poblaciones que todavía a día de hoy en lugares muy remotos del planeta siguen siendo cazadores-recolectores, no hay esta necesidad de controlar el cuerpo y la mente de las mujeres. Esto surge de la propiedad privada. Es curioso, ¿no? De la riqueza y de la herencia. Y a partir de ahí pues, se desarrolla ya la sociedad en la que vivimos, la sociedad judeo-cristiana, que tiene sus raíces en ese mundo anterior, ¿no? Los grandes imperios arcádicos, sasánida, babilónico, etcétera, egipcio y bueno, luego a través de Grecia, Roma, pero siempre en esa zona geográfica y en esa zona cultural, ¿no? Y de eso somos todavía hijas e hijos, de ese mundo que nace en ese momento, ¿no? Y bueno, como os digo, sí es cierto que se nos sometió a las mujeres, ¿no? Es cierto que se nos mantuvo bajo control, es cierto que se intentó dominar nuestros cuerpos, sobre todo, controlar nuestros cuerpos. Esto ha sido muy importante para esa sociedad surgida del Neolítico, ¿no? Muy importante el control de nuestros cuerpos, ¿no? Para que no anduviéramos esparciendo por ahí hijos que no sabían de quiénes eran. Y, por supuesto, el control de nuestras mentes, claro, a través de la religión, a través de la moral, a través de las leyes que se han ido creando desde esas clases pudientes a las que les interesaba preservar todo eso. Pero, como os decía antes, eso no significa que nuestras antepasadas fueran todas unas señoras
finísimas, delicadísimas, que estaban en sus casas dedicadas exclusivamente a criar a sus hijos y como mucho, a vigilar que no se quemase la comida en los pucheros, porque casi ninguna se lo podía permitir. La documentación nos lleva una y otra vez a desmontar ese relato, ¿no? Se hablaba antes de los censos. Bueno, hay infinidad de documentos, ¿no? Yo he estado revisando hace poco, porque estaba trabajando sobre el tema de las mujeres artistas, que es un tema sobre el que yo trabajo mucho, sobre el que he escrito mucho. Estaba revisando la documentación del siglo XVIII en París y en el gremio de pintores, de artistas pintores que se llamaba, ¿no? El gremio de San Lucas de París en 1760 aparece un 30% de propietarias de talleres de pintura. Es decir, un 30% de los artistas pintores que trabajaban en el París del siglo XVIII eran mujeres. ¿Dónde están todas esas mujeres? ¿Por qué no aparecen en los libros? Este es el gran misterio, ¿eh? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién nos ha contado que esas mujeres no existían? La historia, siempre se dice, la escriben los vencedores, ¿no? Y bueno, la historia, el relato de la historia, porque la historia como un hecho objetivo absoluto no existe. Es decir, la historia es una mirada concreta hacia el pasado basándose en lo que existe, en los documentos escritos o materiales de otro tipo, como los arqueológicos de los que disponemos, y un análisis a partir de esos documentos. Pero todo eso se hace, lo hacemos cada uno de los historiadores, lo hacemos desde lo que nosotros mismos somos, desde lo que hemos aprendido, desde el relato que también hemos heredado de los libros que hemos leído de nuestros maestros, etc. Ese relato se construye sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XIX. Y el siglo XIX yo creo que fue el más patriarcal de los siglos. El siglo XIX fue el que más se empeñó en que las mujeres de bien, decentes, virtuosas, de buenas familias, como las queramos llamar, no debían trabajar. Debían ser unas señoras refinadísimas que estaban en su casa mandando sobre otras señoras que no eran tan de bien, que eran las criadas, ¿no? Esas señoras también existían, pero esas no cuentan. Las que contaban eran las de bien, ¿no? Ese siglo XIX sí que se empeñó en eso. Ese siglo XIX es, por ejemplo, el que impidió que las mujeres fueran artistas. O sea, hasta finales del siglo XVIII había pocas mujeres artistas, había muchos más hombres, pero había. Y trabajaban muchas veces codo a codo en los talleres con sus padres, con sus maridos. Hay muchos ejemplos, ¿no? Seguramente aquí son nombres escondidos, pero seguramente aquí hubo muchas mujeres que trabajaron en los talleres junto a sus maridos escultores o pintores. Pero en el siglo XIX se les prohíbe el acceso a las escuelas. Aparecen las escuelas de bellas artes y se prohíbe que las mujeres accedan a las escuelas de bellas artes, ¿no? Eso ocurre en el siglo XIX. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que era inmoral que las señoritas asistiesen a clase de desnudo al natural, que era una clase muy importante dentro de la formación de los artistas, ¿no? La de desnudo. No era inmoral que posasen como modelos las chicas del arroyo, que hacían de modelos a cambio de un par de monedas y que, bueno, pues eran las modelos de los pintores, muchas veces acaban en la prostitución, en fin, era un mundo realmente sórdido, ¿no? En el que se movían. Esas no importaban, como lo que decía antes de las criadas. Las criadas tampoco importaban, pero las señoritas bien no podían ir a clase
a unas clases en las que posaban desnudas las chicas del arroyo. Eso no estaba bien visto y esta era la excusa, ¿eh? Esta es la razón que se puso en todos los sitios, en Europa y en Estados Unidos, para que las mujeres no accedieran a las academias de bellas artes hasta entrado el siglo XX. Hubo algún país como Francia, por ejemplo, París en concreto, donde hubo academias especiales para mujeres a partir de los años de 1860, 1870, pero solo para mujeres, porque no había clases de desnudo en esas academias que eran solo para mujeres, ¿no? Hay que esperar a 1900, 1910, 1920 en el mundo occidental para que se permita por fin a las jóvenes entrar en las academias de bellas artes. Entonces, bueno, es en esa época, justo en ese siglo XIX tan patriarcal, ¿no? que quería a las mujeres de bien convertidas en puros jarroncitos delicados que no tenían cuerpo, ni deseo, ni sexo, ni pecado, ¿no? que vivían, que eran, bueno, el ángel del hogar, es una expresión que nace en esa época, ¿no? El ángel del hogar. ¿Eh? Es entonces cuando nace la disciplina de la historia, tal y como la conocemos ahora, y de la historia del arte, ¿no? Cuando empiezan a escribirse los primeros libros de los que todavía hemos heredado el relato, cuando nacen las facultades en las que se enseña como una ciencia moderna, digamos, la historia, etc. Y entonces, bueno, es un siglo tan patriarcal que construye un relato patriarcal. ¿Eh? Y hemos sido tan obedientes, tan sumisos y tan sumisas que nos lo hemos tragado y nos lo seguimos tragando hasta el día de hoy, a pesar del esfuerzo que se está haciendo desde los años 70 por reconstruir todo este relato, ¿no? Desde los años 70 empezaron en Estados Unidos las historiadoras americanas, luego siguieron historiadoras francesas, alemanas, nórdicas. En España siempre hemos ido un poco por detrás de todo ese movimiento, pero desde los años 70 se está volviendo a mirar la historia, volviendo a mirar los documentos, volviendo a mirar los archivos, volviendo a mirar los yacimientos arqueológicos con otra mirada diferente, en la que por fin, nos permitimos a nosotros mismos depositar nuestra mirada precisamente en todo aquello que tiene que ver con el género femenino. Depositar la mirada y luego contarlo. Porque eso estaba ahí, pero no se ha querido contar. Simplemente no se quiso mirar y no se quiso contar, ¿no? Hay libros como el famoso Gombrich, de Historia del Arte, que es un libro de los años 70, 80. Es un libro que, bueno, ha conocido decenas, centenares de ediciones en decenas de idiomas, en multitud de países del mundo. Es un clásico realmente de la historiografía del arte. Todavía se ha reeditado en España no hace mucho. Y en ese libro hay un índice de nombres de los artistas de la historia desde sus orígenes, ¿no? Y hay miles de nombres. Hay un único nombre de mujer. Un único nombre de mujer en el libro de Ernest Gombrich, ¿no? Habla solo de Käthe Kollwitz, que era una escultora, grabadora contemporánea, ¿no? O sea, una mujer que trabajó en los años 50, 60, 70 en Alemania, extraordinaria. Por alguna razón a Ernest Gombrich le gustó mucho la obra de Käthe Kollwitz y es la única mujer a la que menciona en su libro. Nos ha costado mucho sacar a la luz a las mujeres artistas que habían existido, que habían pintado, que habían triunfado en muchos casos, que habían sido famosísimas, riquísimas, ¿no? Y no estaban en los libros y no estaban en los museos. Mejor dicho, en los museos sí estaban, pero muchas veces estaban bajo el nombre de hombres, o bien colgadas allá arriba en lo alto donde no se ven, o escondidas en los almacenes, o expuestas
como obras hechas por un varón. Hay un ejemplo muy obvio, pero es uno de los muchísimos que hay, ¿no? En el Museo del Prado, si ibais antes del año 87, creo que es, no había ninguna pintura de Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola fue un artista que vino a la corte de Felipe II, estuvo 13 años en España, retrató a Felipe II, retrató a Isabel de Valois, retrató a Ana de Austria, retrató a las hijas de Felipe II, retrató al príncipe Don Carlos, retrató a un montón de nobles de la corte de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Desapareció, no existía, no había ningún cuadro de Sofonisba. No es verdad, sí había cuadros de Sofonisba. Lo que pasa es que estaban atribuidos a los pintores varones de la corte de Felipe II, a Alonso Sánchez Coello, a Juan Pantoja de la Cruz, ¿no? Tuvieron que hacer los especialistas, las especialistas, porque en este caso fueron mujeres, un trabajo, un esfuerzo gigantesco para convencer al Museo del Prado de que varias de las obras que tenían expuestas en la sala dedicada a Felipe II y su familia y a algunas de los almacenes no eran de Alonso Sánchez Coello ni de Juan Pantoja de la Cruz, sino que eran de Sofonisba Anguissola. El Museo del Prado lo fue aceptando poco a poco y hace 2 años, justo antes de la pandemia, incluso le dedicó una exposición a esta pintora. Era la segunda exposición que el Prado dedicaba a una artista. La anterior se la dedicó en el año 2017, me parece que fue, sí, 2017, o sea, 2 años antes, a Clara Peters. Clara Peters es otra pintora maravillosa holandesa del siglo XVII, de la que el Prado tenía 3 cuadros, ¿no? Yo di una conferencia en el Prado sobre artistas, mujeres artistas, 2 meses antes de que se inaugurase la exposición de Clara Peters. El Prado tiene 3 obras de Clara Peters. 2 de esas obras, el día que yo di la exposición, no estaban expuestas, estaban en los almacenes, y una estaba expuesta y estaba en una sala de bodegones, era una pintora de bodegones maravillosa. Y había los techos muy altos del Museo del Prado, había un cuadro enorme colocado bien a la altura de los ojos, y allá arriba en lo alto, donde no se veía, estaba el cuadro de Clara Peters. Y esto que el museo estaba preparando su exposición, que lo dije en la conferencia, dije, lamento decirlo aquí porque me da rabia, pero acabo de estar en la sala y lo he visto con mis propios ojos, ¿no? O sea, ni siquiera vosotros que estáis organizando una exposición en torno a esta gran pintora habéis sido capaces todavía de darle el lugar expositivo que se merece dentro del propio museo, ¿no? Bueno, este es un trabajo, pero estamos en ello, muchas personas, lo vamos consiguiendo poco a poco. Os voy a pasar el turno de palabra para que me hagáis preguntas si queréis. Y a mí lo que me preocupa en este momento, lo que me preocupa de verdad, son nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Porque todavía no les estamos contando el relato verídico, real de la historia, ¿no? Los libros de texto siguen repitiendo una historia en la que las mujeres somos una enorme masa gris, informe, que no ha hecho nada a lo largo de la historia de la humanidad más que parir. Que bueno, ya hubiera sido suficiente, pero es que hemos hecho muchísimas más cosas, ¿no? Los libros de historia que estudian nuestras niñas y niños, de historia de la literatura, de historia del arte, siguen sin hablarles de nuestras grandes escritoras, de nuestras grandes pintoras, de nuestras grandes escultoras. Siguen sin contarles que en las catedrales, estoy en un sitio donde hablar de catedrales como, bueno, en las catedrales no trabajaban solo hombres. Está documentado el trabajo de las mujeres. Os asombra, ¿verdad? Porque no os lo ha contado nadie nunca. Pero existen los documentos. Hay un grupo de investigación en este momento en España de historiadoras e historiadores trabajando en este tema. Y bueno, yo estoy en contacto con ellos y me han ido pasando información. Se conservan documentos, contratos de trabajo de los albañiles
y albañilas de las catedrales españolas, en los que se especifica los nombres de las mujeres y el sueldo que cobraban. Incluso hay una representación en la Catedral de Teruel, en una techumbre mudéjar del siglo XII, que está toda pintada, que es extraordinaria, y están representados varios de los oficios que participaron en la construcción de la catedral, y hay dos mujeres albañilas. Una está subiendo una cesta como una polea y la otra también tiene una gran cesta delante de sí y está como mezclando materiales o haciendo algo. ¿Había albañilas en las catedrales? ¿Os lo ha dicho alguien alguna vez? No. Pues existían y existen los documentos que lo demuestran, pero nunca nos lo han querido contar. Es bien triste, ¿eh? Y seguimos sin contárselo a nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Y necesitamos contárselo, no solo por restituir la verdad histórica, ¿no? Sino porque creo que todo esto contribuye a la igualdad, contribuye a ir terminando con el machismo, a ir terminando con la misoginia, a ir terminando con la justificación cultural de la violencia sobre la mujer, que entre otras cosas se basa en todo este relato de que las mujeres nunca hemos servido para nada socialmente. Más allá, vuelvo a repetir, ya lo sabemos, de parir los hijos, ¿no? Y hacer felices o infelices a los hombres. Según muchos, muy infelices, ¿no? Necesitamos volver a escribir los libros de historia del arte, los libros de historia de la literatura. Necesitamos volver a construir ese relato que les contamos a nuestras hijas y nuestros hijos. A mí me parece fundamental. Y os digo la verdad, es muy difícil. Yo he hecho un libro sobre pintoras para niñas y niños y creí que se iba a vender como churros y no. No. Creí que iba a ser un éxito porque me parecía que era fundamental, ¿no? Y que, bueno, que las profesoras y los profesores de este país iban a decir, uy, por fin alguien que les cuenta a los niños que hubo muchas mujeres pintoras muy interesantes, tal. No, se vendió poquísimo ese libro, ¿no? Es muy difícil cortar el relato tradicional, cortar esa línea clásica, conformista, en la que educamos a nuestros hijos y hacer las cosas de otra manera. Pero si aquí hay gente que os dedicáis a la enseñanza o si tenéis niñas y niños en las escuelas, yo os pido, por favor, insistid en este tema, porque esa es la única clave. Las niñas necesitamos referentes. Un niño tiene... Las niñas necesitan referentes, sí, no pretendo yo ahora. Un niño tiene todos los referentes del mundo a su disposición, los buenos y los malos, los excelsos y los más indignos, ¿no? Un niño tiene todos los ejemplos del mundo en la vida para seguir, de todo tipo de profesiones, de actividades, de actitudes, de maneras de estar en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. A las niñas no les damos nada. No hubo ingenieras, no hubo médicas, no hubo artistas, no hubo albañilas, no hubo criadas, no hubo campesinas, no hubo carreteras, no hubo costureras, no hubo lavanderas, no hubo... Por favor, no hubo escritoras. No, 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 no. No podemos contarles esto, no podemos seguir así. A mí me duele, porque esto contribuye, y creo que por eso pongo que Consuelo me invitó a venir hoy, contribuye a seguir construyendo el discurso de la desigualdad y a seguir justificando cosas que son absolutamente injustificables. Entonces, por toda esa gente que sufre la violencia, os pido, insistid en las escuelas, insistid, que nos cambien los libros y los programas que estudian nuestras niñas y nuestros niños, que nuestras niñas dispongan de referentes, porque existen, no hace falta inventárselos, solo hay que contar la verdad y lo que les están contando, por desgracia, no lo es. Os cedo la palabra por si queréis hacerme alguna pregunta, comentar alguna cosa.
Yo no, es que quería comentar, pues me he sentido muy identificada porque leyendo unas breves memorias de mi abuela, me sorprendí que ella trabajó en la oficina después de tener hijos, que su madre había sido criada, su tía costurera de una familia de Fíjate, Flor, fíjate. Yo me sorprendí porque digo, eso que no te cuentan como que estaban en su casa. Y me he sentido muy identificada. Pero qué mentira tan grande nos han contado. Lo que sí es verdad es que nos cerraron las profesiones de prestigio. Eso sí. Pero tampoco siempre. Es decir, también hay, ojo, porque por ejemplo la medicina, sabemos que en la Edad Media había mujeres médicas. Incluso existen los nombres de mujeres que ejercían la medicina, por ejemplo, en la corte de los reyes de Aragón. Se conocen los nombres, muchas eran judías. Seguro que aquí había mujeres médicas judías, seguro. Había una escuela de medicina que era la más importante de Europa, que estaba en Italia, la escuela de Salerno, donde una de los grandísimos nombres durante muchísimo tiempo, que dejó escritos varios libros, etc., fue una mujer. Antes mencionabas a Hildegarda de Bingen, era una ser extraordinaria, una monja del siglo XII-XIII, que fue compositora de música, escritora, visionaria, científica, médica. Dejó también un libro de medicina natural escrito. ¿Cuándo se nos aleja de la medicina a las mujeres? Cuando nacen las universidades. Las universidades nacen a finales de la Edad Media, cuando empieza la cultura urbana, digamos, ¿no? La primera universidad nace en Italia, no recuerdo ahora en qué ciudad, luego en París, Sorbona. Estamos hablando siglo XIII, siglo XIV, es cuando nace el fenómeno de las universidades controladas por la Iglesia, porque las universidades nacen de la mano de la Iglesia, y expulsan a las mujeres de las actividades de prestigio. Ellos controlan la formación de las actividades que dan más poder, que dan más dinero, que dan más renombre, ¿no? Como son, por supuesto, toda la formación eclesiástica, teológica, filosófica, porque era teológica en ese momento, la formación en medicina y la formación en leyes, que eran las profesiones fundamentales y lo fueron durante muchísimo tiempo, ¿no? Controladas por la Iglesia, que es una de las instituciones, con todo mi respeto a los creyentes, más patriarcales que han existido y existen, como buena heredera de aquella sociedad de hace 4000 años. Y entonces expulsan a las mujeres del conocimiento, de la ciencia y de la práctica de la medicina. Y las mujeres que habían ejercido la medicina, muchas veces transmitiéndose los conocimientos. Claro, hablamos de medicina natural, es que era la que había, ¿no? Medicina basada en las hierbas, no había otra. Las convierten en brujas. Las convierten en brujas. Es curioso. Esas mujeres que ejercían la medicina, que lo hicieron durante milenios, porque seguramente las chamanas, el chamanismo nació de la mano de las mujeres, es también una teoría que parece que se asienta en testimonios, en descubrimientos arqueológicos, ¿no? Que el chamanismo probablemente, que también siempre nos imaginamos el mago, el chamán, ¿no? En las tribus prehistóricas, no, probablemente fueran mujeres. Y se hereda durante milenios y de repente dicen, no, vosotras sois brujas y os quemamos en la hoguera, porque esto nos lo reservamos para nosotros. Eso sí, se lo reservaron ellos. Pero los trabajos de verdad, bueno, de verdad, no quiero decir que eso no son trabajos de verdad, pero los trabajos de las clases humildes, por supuesto que los desempeñaron las mujeres. Me gusta mucho, Flora, te agradezco mucho ese testimonio, ¿no? De cómo las mujeres de tu familia, claro. La realidad no puedes sorprender de eso, porque como siempre dicen, no, a las mujeres en casa, pero no, yo lo vi, vamos, en mi propia familia y ahora me he sentido muy identificada con lo que dicen. Y tenemos que contarlo mucho y sentirnos muy orgullosas de ellas,
muy orgullosas, porque se lo merecen. Y nos lo merecemos nosotras y se lo merecen nuestras niñas, ¿no? Pero en el fondo no hay una connotación de miedo, a falta de control. Porque hubo un momento que realmente se parte, ¿no? Porque no se puede convivir diosas y dioses. ¿Hay una falta de control? ¿Un cierto miedo? No lo sé, supongo que explicaciones debe de haber infinitas y razones debe de haber infinitas, ¿no? Hay quien justifica muchas cosas en los porcentajes de testosterona que tiene el género masculino frente al género femenino, no lo sé. A lo mejor hemos vivido una sociedad tan violenta, tan llena de guerras, tan llena de dolor, de sufrimiento, de sangre, de torturas, porque la testosterona masculina nos ha llevado hasta ahí. Puede ser. Y a lo mejor si las diosas hubieran seguido siendo tan poderosas como los dioses, no habría pasado eso. No lo sé. No. A mí lo que me gusta pensar es que, aparte de este ramillete de mujeres que salen, por ejemplo, en el libro de las unidades, que son mujeres intelectualmente tan potentes, sí, tan potentes, brillantes, sí. Que bueno, afullan, ¿no? Pero a mí me emociona pensar en ese grupo grande que ha existido de mujeres, sí, sí. que contra viento y marea nos han traído hasta aquí. Sí. Porque a nosotras, hasta aquí, nos han traído muchas mujeres, muchas. Mujeres. Y como la familia de Flor, la mía, de cualquiera de nosotros, echamos mano. Yo pienso en mi abuela que es la mujer que yo conozco, que yo haya conocido, porque ya mucho tiempo, claro, más inteligente. Es una señora que nació en el año 1904 en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Cuenca, que la pusieron a servir con apenas 6 años, ¿ves? Que aprendió a escribir y leer sola. Fíjate. Y que enseñó a leer y a escribir a compañeras sirvientes. Ante esa mujer que no aparece en los libros de historia. Mi abuela no está en los libros de historia. Claro. Y como mi abuela, habrá muchas abuelas. Qué maravilla, qué maravilla. Y dices, todo ese material de mujeres nos han traído hasta aquí. Claro que sí. Porque destellos de mujeres muy brillantes no hubieran sido capaces de traernos hasta donde hemos llegado, ¿no? A llegar a las universidades y a desarrollar carreras profesionales, también con dificultades, pero... Sí, no, y fueron todas esas mujeres, tu abuela, la abuela de Flora, las mías, ¿no? Eran heroínas, realmente, ¿no? Porque sobrevivir en una sociedad tan hostil, realmente, ¿no? Es que aprender sola a leer y a escribir y además enseñar a sus compañeras. Es tan bellísimo esto que acabas de contar. Que esto sí que hay que contarlo en los libros de historia, ¿no? Y no las hazañas de los generales, de estos que vivían aquí al lado, ¿no? Bueno, aquí supongo que esto también forma parte de eso, ¿no? A ver, es que ya está bien, perdón, pero ya está bien, que los generales también tienen su papel, pero ya está bien, de que solo sea eso, todo, ¿no? Siguiendo con la historia de las abuelas, mi madre contaba en los escritos que ella escribía, nació antes del tiempo, yo hubiera querido ser periodista, nació en los años 20, pero bueno, a pesar de todo, no dejaba escrito. Decía que su madre, es decir, mi abuela, era hija de terratenientes, pero ella la tocó ser criada de criados. O sea, la pusieron tenía que trabajar para dar de comer a toda la gente que tenía su padre, que le labraba las tierras, ¿no? La pusieron a... Claro. Y ella decía esa frase, mi madre decía... Ella era la criada de los criados de su familia. Sí. Hay una frase de Flora Tristán. Flora Tristán es una mujer interesantísima. Aunque tiene este nombre español, era francesa. Lo que pasa es que su padre era peruano cuando, bueno, ella nace en 1813, creo que eso. No, 3. O sea, todavía Perú era reino de España, ¿no? Corona de España. Entonces el padre era español y ella se llama Flora Tristán.
bueno, hija ilegítima, bueno, una historia muy, muy complicada. Esta mujer es una filósofa, feminista y socialista antes de Marx y Engels, ¿no? Y dice cosas que luego Marx y Engels le copian, que nunca lo reconocieron y apenas ni la mencionan, ¿no? Pero una de las cosas que dice, les dice a los obreros, a vosotros os explotan, os están explotando, pero vosotros explotáis a otros seres humanos que son vuestras mujeres. La mujer, dice textualmente, es la proletaria del proletario. Fíjate qué frase. Y se llama Flora Tristán. Flora Tristán. Yo hago un programa en la cadena SER que se llama Mujeres con las botas puestas. Hago un episodio al mes y el último que he hecho, si te interesa, vamos, está dedicado a ella. Lo encuentras en los podcasts de la cadena SER. No es por hacer publicidad, pero es que justo se emitió este domingo, pero se puede encontrar en podcast. Y ahí cuento la historia. Es una historia apasionante y brutal. Y es la abuela fíjate, de Paul Gauguin, el pintor. Por otra parte, o sea, no tiene nada que ver, pero es la abuela de Paul Gauguin. ¿Allí querías preguntar? Sí. Me llama mucho la atención lo que has comentado, que en el siglo XIX precisamente se reprimió más a la mujer como artista. Y porque siempre se tiende a pensar que conforme pasa la historia, como que vamos hacia adelante, sí. Y como el final del feudalismo y la aparición de la clase burguesa, digamos que se recreó el patriarcado. Sí. Entonces, mi pregunta era si precisamente esa propia represión en el siglo XIX tiene algo que ver con el sistema económico que ya está bastante afianzado para aquel entonces. También otras referencias culturales como el amor romántico y tal, a lo mejor son un poco anteriores, pero no sé. Sí, claro, es que el XIX es el siglo en el que triunfa, tú lo has dicho, ¿no? Triunfa la moral burguesa, triunfa el capitalismo moderno, ¿no? Contemporáneo, triunfa la revolución industrial y todo eso supone un reforzamiento del patriarcado y un reforzamiento de la explotación de las clases más humildes y en particular de las mujeres, ¿no? Es decir, la condición de la mujer, yo creo que en el siglo XIX da un paso atrás enorme, que perdura por lo menos hasta pero hasta los años 20 del siglo XX, ¿no? Hay un retroceso inmenso, ¿eh? Sí. Lo que pasa que en medio de ese retroceso hay muchas mujeres que que levantan la cabeza, ¿no? O sea, que al mismo tiempo es un momento de mujeres muy brillantes, es el momento en el que empieza el feminismo moderno, es el momento en el que empiezan las sufragistas, etc. Pero precisamente porque este concepto burgués de la vida, esa moral de la mujer como el ángel del hogar, mientras la mujer de buena familia, la otra no, la otra es la mujer del arroyo, la obrera miserable. O sea, es que es curioso porque ahí se produce como se llega como a los dos extremos, ¿no? Y es en el XIX. El XIX es un siglo que me interesa muchísimo porque me parece que tiene mucho que ver con lo que todavía somos, ¿no? Veo claramente la línea de descendencia, ¿no?, que tenemos culturalmente del siglo XIX y lo que cuesta romperla. De todas formas, Ángeles, también tú has hablado en algunos de tus libros, por ejemplo, en Las Olvidadas, que hay pues grandes ejemplos de mujeres maravillosas. Sí. También, evidentemente hay muchos hombres que acallan y que sesgan completamente todo lo que hacen, ¿no? Y les ponen continuamente cortapisas. Pero hay algunos hombres, pocos, pero hay algunos hombres que favorecen el desarrollo de estas mujeres. ¿Qué papel tenían esos hombres y eran rechazados, eran criticados de algún modo por el resto de los hombres de la sociedad entonces? Pues supongo que sí, ¿no? Tampoco, pero sí. Yo una cosa que sí he observado, ¿no?, leyendo, analizando biografías de mujeres relevantes
escritoras, pintoras, filósofas, científicas a lo largo del tiempo, es que casi siempre había un padre detrás que las apoyaba. Hemos estado viendo antes en la colección de cuadros de retratos de personajes ilustres que hay en esta biblioteca, solo hay 2 mujeres, que son Lucía, ¿cómo es? Sigea de Velasco, ¿no? Y su hermana es Ángela. ¿Lucía? ¿Son Lucía? Luisa Sigea y su hermana Ángela, ¿no? Poetas y músicas. Y hemos mirado un poquito antes, mientras nos tomábamos un café, antes de empezar, un poquito la biografía, y es el padre el que las educa para que sean humanistas. Sofonisa Anguissola, que la mencioné antes, la pintora de Felipe II, es el padre el que la educa para que sea pintora y música, que también lo era. No sé, por poner ejemplos, Emilia Pardo Bazán, bueno, ahí son el padre y la madre, pero desde luego el padre la apoya desde que es muy pequeña y dice, uy, qué lista es esta niña, y esta niña es listísima, y desde muy pequeña la pone a estudiar, a leer, a viajar por toda Europa, y le permite, y cuando ella decide romper con todo y dedicarse a escribir, incluso separarse de su marido y no abandonar, pero sí dedicar menos tiempo a sus hijos de lo que se le exigía a la sociedad de su época, son su padre y su madre quienes la arropan y se quedan con los hijos para que ella pueda hacer su vida, ¿no? Las hermanas Bronte tienen ese padre que, bueno, luego un poco tiránico, pero que también les permitió educarse, leer mucho, escribir, las protegió, o sea, continuamente yo me lo he encontrado mucho a lo largo de la historia de las mujeres. Yo diría que en un 90% de los casos hay un padre que las apoya, ¿no? Hay un padre que desde que las niñas son niñas piensa, yo no quiero que mi niña tenga que ser una víctima, ¿no? Yo quiero que mi niña, pues eso, sea feliz, que desarrolle sus capacidades, sus talentos, que se eduque, que tenga personalidad, que tenga independencia en la medida en que la pueda tener, ¿no? Y es curioso porque suelen ser ellos. Me imagino que tendrían muchas críticas, claro, seguro que sí. No, tampoco recuerdo ahora mismo ningún caso en particular, pero sí, supongo que sí, que se les criticaría muchísimo, ¿no? Todo lo que se sale de la norma siempre es criticado, ¿no? De todas formas, es que todavía hoy en día yo creo que estamos sufrimos mucho todo esto porque hoy en día, pues no sé, nuestras abuelas, nuestras madres todavía sí, o sea, así en general, menos mal que no son todas, pero todavía es como que eres el bicho raro si no te casas, pero bueno, no tienen niños, pero si los niños son la alegría, o sea, es como que si no das por ese camino tradicional, eres un poquito la oveja negra. No cumples con los estereotipos y sí, pero bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Esperemos. Pero es verdad que, claro, a ver, y nosotras mismas, yo tuve suerte, yo me eduqué en una familia, éramos un chico, que es el mayor, y 3 chicas, y mi padre esto lo tenía clarísimo. O sea, yo soy un ejemplo de padre que te apoya desde que naces para que, ¿sabes? Para que seas independiente, culta, tal, ¿no? Y que te educa igual, nos educó exactamente igual, nos dio los mismos estímulos intelectuales y los mismos deberes y los mismos derechos a su hijo y a sus hijas, ¿no? No sé qué iba a decir, me he liado. Bueno, No, estamos hablando de los estereotipos de que los todavía estereotipos, existen en sí. la sociedad. Y yo creo que mucho, esto que comentabas tú, en el medio rural, yo creo que en el medio rural se da mucho más que en las ciudades, ¿no? Pero yo creo que todavía hoy en día, yo por ejemplo, yo vivo con mi pareja hace ya 23 años, no estamos casados, vivimos juntos, y mi madre no es capaz de asumir eso, o sea, ella es como que, no creo que viene el pelo si se va a olvidar. Entonces, ella todavía es como que, todavía me da la lata por eso, y todavía, como de alguna manera, yo qué sé, me quiere hacer sentir mal por eso. Entonces, por eso creo que todavía queda mucho que avanzar. Sí, hombre, queda mucho que avanzar. Queda mucho que avanzar y por eso hay que hablar mucho de esto y hay que decirlo mucho y hay que hablar muchísimo de la violencia de género.
necesitamos que los hombres nos acompañéis en este proceso. Yo espero que no os sintáis mal por algunas cosas que se han dicho aquí, porque yo lo que quiero es precisamente que construyamos una sociedad diferente en la que los hombres podáis ser tan sensibles como somos nosotras, o nosotras podamos ser tan duras como supuestamente tenéis que ser vosotros, ¿no? Donde los géneros no nos marquen desde que nacemos, ¿no? Yo quiero una sociedad así y necesitamos que los hombres, como clase social, como la mitad de la sociedad que sois, nos acompañéis en la lucha contra la violencia de género. Lo necesitamos muchísimo. O sea, la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Y si los hombres no sois capaces de verlo así, de entenderlo así, es muy grave. Me duele mucho cuando a veces ha salido este tema en charlas entre grupos de amigos y siempre hay un chico que dice, oye, a mí no me metáis en esto que yo no tengo nada que ver. No, que no tienes nada que ver, ¿no? Tampoco yo soy una mujer maltratada. Pero me siento igualmente interpelada y afectada por el hecho de que exista el maltrato de género. ¿Cómo que tú no tienes nada que ver? Tú tienes mucho que ver, igual que todos nosotros, ¿no? Y tienes que rebelarte contra eso y tienes que decirle que no al amigo, al colega que hace bromas con esos temas, que hace comentarios machistas, que justifica determinadas cosas. Os necesitamos, porque si no, nunca vamos a conseguirlo, ¿no? Y no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y también el hecho de defender pues estas ideas, pues eso, hablando de mi caso, por ejemplo, yo tengo una prima, pues eso, que es la típica, que es también muy respetable, pues se casó, tiene sus niñas, es la típica que si su hermano o su marido, o sea, ella pone una mesa, tal cual, o sea, la típica chica, pues eso, sí, que responde a lo que se esperaba de ella, ¿no? Entonces, claro, yo no soy así y me gusta no ser así, pero claro, a la vez, eso a veces te hace sentir insegura porque te sientes un poco eso, como la rara, como la... No, que no, que no. Sale un poco de tu pueblo, de Toledo, que somos muchas. Si yo, fíjate que yo por mi trabajo, quiero decir que salgo mucho y te quiero decir que veo mucho, no es que esté siempre aquí en Toledo. Pero sí que yo creo que todavía tenemos ese peso encima. Yo creo, a nivel de lo que ha dicho, que el caso del pueblo pequeño, que en el mundo rural eso está mucho más acentuado que en una ciudad. Porque puede ser. Se conoce mucho, entonces se critica todo eso que tú dices. Yo tengo amigas porque ya viven en pareja igual. Y ahora ya se va haciendo porque casi la mayoría de la gente no se casa. Y ya lo van viendo un poquito más normal. Pero ha habido casos en los que, ay, pero no están casados. Si no tiene mayor importancia. Y papeles de hombre y papeles de mujer. Yo creo que lo hace la educación. Yo mis hijas que ahora están en edad universitaria, pues lo mismo hacen arquitectura que hacen no sé qué. Pero por ejemplo, a mi madre que tiene 83 años, la pregunta, no está ya bien, ¿tú qué haces, Raquel? Y la dice arquitectura. ¿Y eso qué? Pues abuela va a hacer casa. Uy, la cantidad. ¿Qué pasa? Esta, pues esa mentalidad que nos han inculcado a nosotros ya no, a mí. Yo con 14 años empecé a estudiar y mis padres eran los primeros que querían. No quiero quiero que sea más que nosotros es posible. O sea, que salga de este mundo. Pero yo creo que es cuestión de educación. Sí, Ahora, en cuanto a los papeles de poder pensar sobre empresa, pues si yo veo una gente joven y chavales, yo veo padres a la puerta del colegio, lo mismo que le pongo a la niña, que le dan el bocadillo, y eso es lo que sucede. Claro, está bien. claro. Que el papá la reina, que el papá la... Claro. No hay mayor educación que decir en serio. Yo, en mi casa, mi padre habla no tiene que hacer ninguna obligación, pero toda la vida de Dios, mi madre decía, ¿dónde está toda mi madre? Ya. Lo siempre, que él se la ha puesto, pero es la mentalidad esa. Yo creo justamente como que haz la cama a tu hermano. Ay. Bueno, haz la cama a tu hermano. Yo he tenido la suerte que a mí nunca me dijeron eso. Pero es que si me lo dicen, me hubiera mordido, yo creo. Yo fui muy rebelde desde que nací. Perdonad que se hace tarde y
los trabajadores de esta casa que nos acoge, a la que agradecemos siempre que nos acoge, sí, pues tiene que marcharse. Es así. Y me gustaría remarcar en ese último que ha estado, porque el machismo no es patrimonio solo de los hombres. No, Hay no, no. muchas mujeres machistas. Muchas. El feminismo no tiene que ser solo patrimonio de las No. mujeres. El feminismo es un movimiento social de igualdad. Es que como no consigamos que haya cada vez más hombres que nos acompañen en el feminismo, no vamos a ir bien. Os necesitamos a los hombres. Pero yo sí quería hacer... Y además es bueno para vosotros, o sea, pero que no es bueno que un hombre le dé el biberón a su bebé. No es maravilloso y le cambie el pañal. Perderse eso de la vida porque eres hombre, de verdad. ¿Me lo están diciendo en serio? Claro. Todo. Porque hable algún hombre. Sí, por favor. Qué bien, qué bien. Yo pertenezco a una familia numerosa. Mi padre tuvieron 3 chicos y 3 chicas. De 8 personas, esa familia, la persona más machista fue y sigue siendo mi madre. Sí, pasa. Mi madre tiene ahora 82 años, mi padre 90, ya son yo padres mayores. Mi padre está de hepatitis y no puede moverse y se queja. Ahora, ¿de qué mi padre no sabe ni freír un huevo? Claro. Y el otro día tuve unas palabras con ella porque se lo dije y se lo reproché. Culpa tuya. Claro. Mi padre ha sido camionero, no sabe hacer nada del hogar por culpa de una mujer. Una mujer que, por cierto, con 8 años, por un pueblecito de aquel lado, se ganaba y ayudaba a su jefe familiar acarreando carros con agua para los vecinos. ¿Ves? Y no trabajaban las mujeres. Pero bueno, esto que tú apuntabas, por culpa de una mujer, entre comillas, es la educación que tu madre ha recibido y por lo tanto nos han educado en el machismo. Por eso repetimos roles. Y entonces eso también hay que... Hay otro chico allí que quiere... Hay otro chico allí que quiere aportar algo. Consuelo, perdona, pero es que ya nos tenemos que ir. Antes que has dicho, yo creo que el movimiento feminista y cada vez estamos más contra la violencia de género y hay más hombres que se unen. Pero has dicho una cosa que se ha oído en alguna charla, lo de reescribir la historia. Ahora, muchas mujeres como tú, trabajadoras y mucho. Nos van a encerrar aquí con los fantasmas de los generales y yo me muero. Que vienen a por mí seguro. No creo que la presión que se está creando ahora desde el movimiento feminista para intentar escribir la historia, y si se describiera la historia desde un punto de vista feminista, no se corre el peligro a caer en los mismos errores que se ha llegado a describir. No, yo creo que no. A ver, dejadme contestarle en paz. Es lo mismo que pensar que el feminismo es pretender que dominemos las mujeres sobre los hombres, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contar la verdad de la historia, ¿no? Contar el papel que tuvieron las mujeres anónimas y las mujeres importantes, todas. No contar esa historia en la que las mujeres no existían. No decir que el guerrero de Baza es un guerrero seguro porque está rodeado de armas. Oiga, si se ve claramente que ese es un esqueleto de una mujer, que un forense sabe que las caderas son de una mujer y no son de un hombre, y el cráneo es de una mujer y no es de un hombre. Pero es que hasta en eso, ¿sabes? No, negarse en vez... A ver, estamos hablando de eso. Es decir, no, contemos la verdad. Contemos que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, con 8 años estaban trabajando. No, es que empezamos a trabajar en la segunda mitad del siglo XX, que por fin... Pero qué tontería. Y nos la hemos tragado nosotras mismas y la repetimos, ¿no? O sea, démonos la autoestima que nos merecemos como género.
Pero eso no es nada contra el género masculino, al revés, es sumemos. Yo lo que sí, que últimamente salen noticias que yo creo que no es que beneficien a la mujer, sino muchas de las noticias que salen es contra el hombre. Entonces yo pienso que se puede estar cometiendo el mismo error que cometieron en su día los hombres estos que intentaron tapar la boca a la mujer. No lo sé. Pero es que eso no es feminismo, el feminismo no ataca a Pero yo no estoy diciendo que sea feminismo, yo estoy diciendo que se... Pero que lo primero que es entender que el feminismo no va a atacar al hombre nunca. Sí, el pero yo estoy feminismo diciendo que ataca al patriarcado. Claro, Es un sistema claro. que ha hecho machista Pero con el a la madre movimiento... de este señor. Ataca al sistema, ¿no? Del que formamos parte todos. El movimiento este que se está generando, que se está metiendo gente que no está dentro de este movimiento, que sí puede perjudicar al movimiento este de que lo que se trata es que todos vayamos a tanto los hombres como las mujeres. Estemos todos en contra de la violencia de género. Que todos participemos de la misma sociedad. No tengas miedo. Yo lo que creo es eso, que dentro de este movimiento se está metiendo gente y sale información de gente que está haciendo más daño que beneficio. No lo sé, no lo sé, no sé. Señora, ¿quién era el más machista de mi familia? Mi madre. Pero por eso Pero por Ahora por educación nos comeremos. Pero lo que yo veo en este movimiento hay. Eso es lo que queremos. Es todo lo que queremos. La verdad es Pero que hay que información, se lo quiero decir. Que no. pero pasemos de eso, que nos interesa. Bueno, yo de todo esto No va a haber voy a dejar he decidido dejar huella de mi paso por este mundo, huella escrita. ¿Vale? Entonces ya he pensado dejar mis humildes memorias. Porque claro, yo muchas veces pienso, yo soy una mujer nacida en los años 60 del siglo XX, que he desarrollado mi profesión en el siglo XXI, que tengo cierto grado de responsabilidad, que dejo mi firma en muchos documentos, que alguna huella encontrará de mí, ¿no? Y sin embargo pienso, dentro de unos años nadie sabrá que yo he existido, ¿vale? ¿Qué será de esas mujeres que han estado desarrollando otros trabajos o más, en un perfil un poco más bajo? Nada de nada. Yo creo No, ni en el alto, ¿eh? Todavía lo tenemos muchísimo más difícil. Deberíamos hacer el esfuerzo de dejar por escrito nuestro paso por esta vida. Yo solo voy a dejar a mi hija. Voy a empezar a escribir Pues sí. breve memoria de lo que ha sido. Y lo que has contado de tu abuela, que es... No lo vas a ver. Ella estará en otro, no sé, en otro ámbito ya, ojalá, más igualitario, ¿no? Ojalá, Pero ojalá. que sepa lo que ha sido su vida. Ojalá. ¿Que cometeremos errores en el camino? Pues seguramente. Se lo digo a nuestro compañero. Seguramente. Alguno cometeremos, claro, evidentemente. Pero eso no puede ir en contra de todo el movimiento feminista en su conjunto, ni de la lucha contra la violencia de género en su conjunto, ni de estas reflexiones sobre la historia y sobre nuestro pasado y nuestra genealogía como mujeres. Bueno, errores los habrá, claro, como en todo, ¿no? Pero un error que no sirva para justificar la enemistad permanente contra un sistema, ¿no? En este caso contra el otro sistema que se opone al sistema tradicional, ¿no? Yo sí quería decir, Consuelo, y me refiero, bueno, a ti ahora mismo como representante política que estás aquí, quiero decir, con tu cargo de responsabilidad, no dentro de las instituciones, al hilo de lo que decía Ángeles antes, ¿no? Que estos libros, que a eso me refería yo cuando decía que a veces tu labor es inmensamente grata para ti, para muchas de las personas que la recibimos, pero poco agradecida por otras entidades, porque precisamente esto que estabas hablando tú antes, de ese libro maravilloso que escribiste sobre mujeres pintoras, que no ha tenido el recorrido que debería haber tenido, ¿no? Yo creo que a todo lo que estamos hablando aquí de educación es fundamental y en eso las instituciones tenéis un papel muy importante para conseguir que todas estas obras, todas estas mujeres que están saliendo a luz por mujeres como Ángeles que deciden documentarse, estudiar, emplear muchísimo tiempo en sacar esto a la luz, estén en los libros de historia. Pero es que incluso no hace falta ni sacarlas a la luz. Es que
la siguen escondiendo. Es que en el programa de literatura, por lo menos el de hace 2 años, no sé si el año pasado cambió, que estudiaban los alumnos de instituto, solo se hablaba de Rosalía de Castro y de no sé quién más. No estaba ni Santa Teresa de Jesús. O sea, ya por quitar, ya quitan hasta Santa Teresa. No sé cómo decir, o sea, es que de verdad... Bueno, seguiremos insistiendo. Hay que seguir.